Este año tu hija de 16 años comenzó a cursar en la escuela número 34 y a partir de allí vivió casos de bullying de parte de sus compañeros y de violencia por parte de la directora del establecimiento. Exactamente, sí, ¿cómo estás, Gustavo? Perdón, sí, la verdad que este año vivimos un infierno, sinceramente nunca nos imaginamos estar en una situación así. Este año, a principio de año, cambiamos a nuestra hija de 16 años a la escuela 34, María Luisa Nido, de acá de Castelar. Como es con orientación en música, a ella le gusta mucho el arte, bueno, la cambiamos ahí pensando que tenía por ahí, iba a tener un mejor desarrollo escolar, que lo había tenido, pero bueno, para que se sienta mejor en cuanto a sus gustos. Y bueno, nos encontramos con todo lo contrario, porque además en paralelo, eso fue, en febrero de este año, nos tomamos contacto con una condición genética de nuestra hija, que se llama síndrome de Turner, que no es una condición que genere una afectación cognitiva importante o significativa, pero sí de lo social. Entonces nos pareció lo más honesto ir a la escuela que recién habíamos llegado, y en febrero, bueno, tuvimos una reunión con la directora, Alicia Cosiolone, para explicarle esto, ¿no? Que recién hacía 15 días teníamos este diagnóstico, que bueno, te imaginarás que estábamos en un tembladeral, no sabíamos de qué se trataba, qué nos esperaba en el futuro, pero bueno, nos pareció, insisto, lo más honesto. Hablamos con ella, le dijimos que si en el futuro ella veía o los docentes veían que había algún tema de inclusión, algún problema de inclusión de Abril, que bueno, que supiera que es por esto, que no, bueno, que lo íbamos a tratar en conjunto con el psicólogo de Abril. En ese momento la directora se mostró empática, hizo el discurso florido de inclusión que hacen todos, pero que después no respetan en la realidad. Pero creo que en ese momento, sin querer, nos firmamos el certificado de función de Abril en la escuela. Porque a partir de allí, la directora evidentemente no quiso más a Abril en la escuela. Las escuelas muchas escuelas hoy no quieren a los chicos que tienen condiciones diferentes. Porque no están preparados, porque no están capacitados, porque no tienen grandeza, porque no tienen empatía. Y de a poco, como no podía hacerse cargo de la responsabilidad legal que la asiste, porque todos los chicos tienen el mismo derecho a escolarizarse, lo que hizo fue dejarnos de a poquito las valijas en la puerta. Empezamos a ver que Abril, de a poco, estamos hablando marzo-abril, muy comenzado la escuela, la veíamos rara, sin ganas de hacer la tarea, apocada, con una angustia cada vez más creciente. Bueno, y la mamá, en un esfuerzo sobrehumano, porque es complicado hacer hablar a un adolescente, le preguntó qué le pasaba, y después de mucho trabajo le contó que estaba sufriendo bullying de parte de sus compañeros. Por citarte dos ejemplos, que es de lo poco que sabemos, los chicos no hablan muy poco. Creo que sabemos un 1% de lo que le pasó. Abril fue encerrada en el baño de nenas, de chicas, y fue intimidada por todo el grupo de chicas de su grado, de su curso. No sabemos si fue agredida físicamente, porque la verdad no lo contó. Entendemos que sí. También intentó ser ridiculizada adelante de toda la escuela por los varones de su curso. Ella le tocaba en un auto escolar llevar la bandera y pretendía meterle la traba para que se caiga adelante de toda la escuela. Afortunadamente, de casualidad, Abril escuchó la conversación y pudo evitarlo. Pero obviamente eso hizo que no quisiera ir más, o que cada vez tuviera menos ganas de ir a esa escuela donde se sentía agredida. Cuando nos cuenta esto, nos ponemos en comunicación con la directora. No nos da demasiada respuesta, nos deriva al equipo de orientación, que es menos profesional que ella. La verdad que la escuela 34 es vergonzoso el equipo de orientación, y bueno, la ex directora, porque afortunadamente hoy fue separada del cargo por estas cuestiones. Lo único que hizo el equipo de orientación fue, mejor dicho, a petición nuestra la pusimos en contacto con el psicólogo de Abril. El psicólogo de Abril le dio tips para hacer clases más inclusivas, en ronda, para permitir un poco más interacción. Algunos docentes, la mayoría, que no están preparados, insisto, que no tienen capacidad, que no tienen capacitación y que además no tienen empatía, que no les importa nada. Lejos de tomar esos tips, porque obviamente no eran vinculantes, pero sí eran importantes para un alumno en particular, o quizás para más de uno, se ofendieron. Y tuvimos el caso de una profesora de construcción de ciudadanía, Silvia Casarino, que amiga casualmente de la señora Cosiolone, la directora,
que en una clase, como Abril, o sea, una clase que había que hacer un ejercicio en grupo, Abril le dijo que no se sentía cómodo en grupo, porque a ver, ¿cómo voy a hacer grupo con aquellos que la estaban, le estaban haciendo bullying día tras día? Era imposible. Y ante eso, en vez de generar un espacio de, no sé, como pasaba nosotros antes en la escuela, bueno, listo, vos vas a aquel grupo y aunque chille uno y los otros vas igual, o darle un trabajo particular para que lo hiciera, la segregó absolutamente de la clase. Le dio clase a los que estaban en grupo y a ella no. Estamos hablando de construcción de ciudadanía, una materia que debería abrir la cabeza de los chicos y no ser dada por una persona autoritaria. Cuando nos enteramos de esto, quisimos volver a hablar con el equipo de orientación. Casualmente el equipo de orientación se había tomado licencia. Evidentemente debe haber sido por maternidad de un elefante, porque nunca más tuvimos noticias de ellos. Cortaron todo vínculo, incluso nos bloquearon de WhatsApp. Y al poco tiempo apareció la directora en la puerta de mi casa haciendo un escándalo terrible, reclamando viva voz, vociferando que Abril vuelva a la escuela como sea. Cuando le planteamos que está bien, perfecto, Abril intentamos que vuelva porque ya no quería ir más a la escuela. Pero ¿qué garantías nos daban para que no pase por lo mismo? No había ninguna garantía. Lo que estaba buscando era simplemente cubrirse de su responsabilidad legal como autoridad y como funcionaria pública. Aunque parezca mentira, es una funcionaria pública, o era una funcionaria pública. ¿Aproximadamente qué mes transcurría cuando vino aquí a la puerta de tu casa? Y eso sería abril, mayo, jóvenes de mayo. Obviamente, bueno, a partir de ahí no hubo más, bueno, hizo todo un circo que se desmayaba, la verdad que tiene dotes actorales importantes. Y bueno, cuando Abril dejó de ir a la escuela, porque ya no quería ir a la escuela, Abril pasó a ser invisible para el sistema escolar. Abril estuvo 5 meses sin escolarizarse, 5 largos meses. Mientras en mi casa, Abril, veíamos cómo se depreciaba y cómo se deprimía día tras día. ¿Y a lo largo de esos 5 meses tuvieron algún contacto de parte de la escuela? Jamás. No se comunicaron nunca más. La dieron por perdida. Es más, el único contacto que tuvimos, y que fue muy desagradable, absolutamente desagradable, Abril participaba de un par de grupos de WhatsApp de algunas materias, y un día me muestra que estaban hablando de ella, los alumnos, sus compañeros, en términos absolutamente despectivos, la verdad que irreproducibles. Pero lo que es peor, esos grupos de WhatsApp eran coordinados por docentes. Uno no podía saber quién era el docente y quién era el alumno para preguntarle al docente qué estaba pasando, por qué se refería a Abril en esos términos, y cómo tenía la información que Abril no volvía a la escuela, y que tenía la condición que tenía. Es decir, la reserva de salud que le pedimos, por razones obvias, a la directora, la había dejado de lado, y hoy, en ese momento, toda la escuela, hasta el último de los alumnos de esa escuela, sabía la condición de Abril. Había vulnerado su derecho a la intimidad. Ante ello, bueno, por iniciativa propia, porque no teníamos ningún contacto, fuimos a Jefatura Distrital, nos entrevistamos con la inspectora jefa de la Regional 8, que es Morón, Patricia Ruiz. Nos recibió 2 veces. La primera vez, sí, es cierto, allanó el tema de la vuelta, de solucionar lo más urgente, que Abril se reincorpore a la escuela lo antes posible. Se hizo, Abril eligió volver a la escuela 12, donde había hecho primero y segundo año sin ningún problema, y donde tuvimos la mala idea de sacarla. La verdad que muy agradecidos a Nora Duro, la directora de la Escuela 12, y al equipo de orientación de la Escuela 12, que evidentemente marca una diferencia en quienes aquellos que se preocupan realmente por los alumnos y quienes no les importa absolutamente nada, más que hacer caja. Porque, a ver, hay que también ver un tema que pasa inadvertido. Hay mucha gente en la docencia, sobre todo en la educación secundaria, que tiene kioscos, que utiliza para hacer sobresueldos. La Escuela 34, como es una escuela con orientación especial en música, tiene subsidios de la Dirección General de Escuelas, que no hace falta casi rendiciones, cosa que es un error habitual en el Estado. Hay hoy denuncias donde se le pide a la Fiscalía que investigue la posible comisión de un delito grave como es la malversación de fondos públicos, el peculado. Pero a ver, cuando logramos que Abril vuelva a escolarizarse, con todo lo que perdió en 5 meses, sobre todo de autoestima, y que era otra chica totalmente diferente.
Hoy Abril está con tratamiento psiquiátrico, está tomando medicación psiquiátrica, cuando jamás había pasado por salud mental. Estamos tratando de recuperarla, no tiene nada que ver con la niña que tuvimos hasta marzo de este año. Nos enteramos que la única forma de lograr que la corporación docente deje de cubrir a esta señora Cociolone y finalmente la pueden separar del cargo, que es lo más elemental ante una denuncia de este tenor, nos enteramos que no éramos los únicos. Al hacer la denuncia penal, que ahí sí la autoridad no tiene más excusa para desplazarla, porque por el Estatuto del Docente con una denuncia penal están obligados a desplazarlo por lo menos provisoriamente, cosa que hoy está pasando, afortunadamente para chicos y grandes de la comunidad educativa. Comenzaron a recibir ustedes muchos mensajes de parte de familiares y otros docentes que trabajaron allí, que habían vivido situaciones similares. Exactamente, sí, nos sorprendió, primero, bueno, las muestras de solidaridad y apoyo, pero también la cantidad de casos, la cantidad de abriles que hubo en el pasado, y de abusos de autoridad, maltratos hasta físicos, con colegas, con ex secretarias de la escuela, ex preceptoras, que hoy la han denunciado también penalmente a la señora Cociolone. Hoy gente que está en tratamiento psiquiátrico, psicológico, que le ha arruinado la vida. Porque esta señora, a ver, es una narcisista, es una autoritaria, es una intolerante, pero además es una psicópata. Hace unos días nos enteramos que, como está desplazada, como ya supongo que cobra su sueldo limpio, como cualquier docente, sin ningún tipo de extra mal avenido, banalizó una plataforma muy conocida como change.org para pedir una especie de clamor popular. Se pensará que es Santa Evita, que la van a buscar, la van a llevar en andas de la casa y la van a restituir en su puesto, cosa que legalmente es imposible porque hoy está separada del cargo porque tiene no una, varias denuncias penales, y no de ahora, de hace bastante tiempo. Y al enterarnos de eso, de que banalizó una plataforma pidiendo su restitución a través de terceros, no nos quedó más remedio que hacer una contrapetición para contar la verdad sobre esta señora. Para contar la verdad, porque en esa petición es tan ridículo y es tan absurdo que quien la hace a la petición, que es una docente de la escuela, admite públicamente, admite la petición, no saber el fundamento de las denuncias. Aún así, pide la restitución de esta señora y pide que se la lleve a que se la restituya en su cargo, en un acto absolutamente, cuanto menos irresponsable. Yo creo que tiene que ver con parte de esa gente que la ha cubierto permanentemente, perdón. Porque, a ver, insisto, el año pasado, por ejemplo, había un caso de un nene que esta señora humilló adelante de toda la escuela. Un nene con una cuestión de género, que nació nena y se autopercibe varón. Ella la llamó por el nombre biológico de mujer y lo ridiculizó adelante de toda la escuela. Es inadmisible. Y lo que es peor es que el caso de este chico no fue el único, el caso de Abril no fue el único, y es posible que hasta hace 10 minutos que la separaron del cargo haya habido muchas Abriles, muchos Martín, que han sufrido bullying y que han sufrido abuso de autoridad, maltratos, intolerancia, en silencio. Porque el bullying hoy no forma parte de la agenda de los grandes medios, mucho menos forma parte de la agenda política y menos en un clima electoral. La cuestión es que el bullying los chicos lo padecen en silencio, por vergüenza, por miedo, y después tenemos las consecuencias que tenemos. Nos rasgamos las vestiduras cuando algún chico toma una decisión atroz y se quita la vida, pero no nos fijamos qué pasa en el sistema.